Un cordial saludo a todos y bienvenidos a esta asignatura de metodología de la investigación. Esta disciplina científica les proporcionará las herramientas teóricas y metodológicas para comprender la importancia de la investigación y así poder aplicarlas a la resolución de un problema. La investigación, de manera general, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Si avisoramos de manera retrospectiva, nos daremos cuenta que desde que el hombre pasa de nómade a sedentario, pues siempre ha buscado la manera de dominar la naturaleza, generando herramientas para dominarla y así poder lograr una mejor calidad de vida. Entonces nos planteamos la siguiente interrogante: ¿quiénes pueden investigar? Muchos piensan que la investigación es un privilegio para la élite o una comunidad científica, pero no es así. Todos podemos investigar. En este módulo develaremos los rasgos, características y diferencia de todos los elementos que componen este apartado. La metodología se subdivide en paradigmas o enfoques, diseño, alcance, población, muestra, metodología de recolección de datos, técnicas e instrumentos, procedimientos y fases a ejecutar. Antes de desarrollar este apartado, mencionaré un ejemplo sencillo como punto de partida en nuestra investigación, ya que recurrentemente suelen hacer esta pregunta: ¿cómo seleccionar mi tema y a qué enfoque orientarlo? ¿Cuantitativo o cualitativo? Ejemplo: el marketing es un arma muy poderosa, capaz de persuadir a cualquier persona en el sentido de impactarnos con su producto. Esto podría ser un caso de la cual vamos a desprender dos planteamientos o dos enfoques: cuantitativo y cualitativo. Primer enfoque: cuantitativo. ¿En qué medida la aplicación de estrategias publicitarias influyen en el nivel de venta respecto a películas nacionales? Aquí trataremos de establecer la relación entre las variables. Para ello realizaremos una serie de procedimientos determinados, datos, análisis estadísticos, para probar que efectivamente hay una estrecha relación con las estrategias publicitarias y el nivel de venta de películas nacionales. Definitivamente tenemos que comprobar que existe un grado de relación entre estas variables. Nos damos cuenta que el enfoque cuantitativo busca priorizar y asignar un valor cuantificable, porcentajes, magnitudes, tasas, costos y otros. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la actitud o percepción que presenta el público peruano del sector ABC frente a las películas nacionales? Podemos darnos cuenta que el enfoque cualitativo busca priorizar la actitud humana, la percepción, el comportamiento, el sentir de los individuos. El investigador cualitativo busca entender y comprender la naturaleza del ser humano, las emociones, el sentir de los individuos. Es por eso que apela a su imaginación y a su creatividad. Para cerrar esta línea de idea, el enfoque cualitativo nos permite reconstruir la realidad, además replantear y reformular las hipótesis, detalle que no es admisible en una investigación cuantitativa. Primer componente: paradigmas o enfoques, cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo busca relaciones causales entre fenómenos, mientras que el cualitativo se orienta a describir el fenómeno en sí. Para esclarecer esto, mencionaré un breve ejemplo. Si yo quisiera conocer la motivación de un estudiante, pues tendría que entenderlo, interpretarlo, ser subjetivo en el sentido de ser empático,
porque yo no podría medir las emociones con un termómetro o análisis estadísticos. Es por eso que este caso se orienta al enfoque cualitativo, porque prioriza las emociones, la percepción, el comportamiento, el sentir de los individuos. Busca describir el fenómeno en sí. Mientras que el enfoque cuantitativo, digamos que yo quisiera conocer los diferentes resultados obtenidos en los últimos años. Pues aquí lo único que importa son las causas, las circunstancias que crearon estas condiciones. Podemos observar que el enfoque cuantitativo prioriza asignar un valor cuantificable, porque mide el grado de relación entre las variables. El enfoque cuantitativo presenta un proceso rígido, en el sentido que es secuencial, sigue un patrón establecido y muy bien estructurado, mientras que el cualitativo presenta un proceso flexible, es decir, a medida que vayas investigando, podrás reconstruir, replantear y reformular las hipótesis. Hemos dicho también que esto prioriza las emociones, por lo tanto, el investigador cualitativo apela a su imaginación, a su creatividad, para poder entender y poder interpretar los problemas de la persona. El enfoque cuantitativo interpreta el análisis estadístico. Para el investigador cuantitativo, lo único que importa es asignar un valor cuantificable, mientras que el cualitativo interpreta el evento. Esto quiere decir, pues, que el investigador cualitativo se involucra, se inserta en la realidad, interactúa con las personas para poder entenderlos, para poder comprenderlos y así poder interpretarlos también. El enfoque cuantitativo busca la precisión, el máximo control, desecha y excluye las incertidumbres y los mínimos errores, mientras que el cualitativo es más subjetivo y sin control. El enfoque cuantitativo posee como base filosófica el positivismo. Esta teoría filosófica sostiene que todo conocimiento genuino necesariamente tiene que ser sometido por el método experimental, mientras que el enfoque cualitativo presenta como base filosófica el constructivismo, más interpretativo y más holístico. El enfoque cuantitativo emplea el método predilecto, la encuesta, mientras que el cualitativo emplea la entrevista. El método cuantitativo emplea el método deductivo, es decir, parte de lo general a lo particular, mientras que el cualitativo emplea el método inductivo, parte de los mínimos detalles a lo general. El enfoque cuantitativo emplea la selección aleatoria probabilística, ya que la postura de una investigación cuantitativa es que a mayor amplitud y cobertura, la muestra es más representativa. Por lo tanto, hay una mayor exactitud y aproximación a la verdad, mientras que el cualitativo emplea la selección detallada, aleatoria, no probabilística. Esto quiere decir que aquí el investigador es mucho más minucioso. Busca profundizar el fenómeno en sí. Siguiente componente. Diseño. El diseño establece los parámetros de la investigación, conocido también como la ruta de la investigación. Según Sampieri y Mendoza, lo esquematizaron de la siguiente manera: no experimental y experimental. No experimental. El investigador no manipula las variables, sino estudia el hecho tal como se manifiesta. Estos se subdividen en transversales. La recogida de datos se da en un determinado momento. Longitudinales. La recogida de datos se da en diferentes intervalos de tiempo. Experimental. El investigador sí manipula deliberadamente las variables con el fin de hacer algún reajuste. Esto se subdivide en preexperimental, cuasi experimental y experimento puro. Preexperimental. Se llama así porque el grado de control es mínimo. Aquí se trabaja con un solo grupo. Se le administra estímulos y tratamientos para observar su comportamiento.
Luego de esto se aplica una pre y post prueba. Cuasi experimental. Se denomina así porque el grado de control es parcial y se trabaja con dos grupos, experimento y de control. Experimento puro. Aquí el grado de control es total. Cabe resaltar que la investigación cuantitativa se rige a estos lineamientos. El diseño cualitativo desprende los siguientes lineamientos: etnográfico, fenomenológico, investigación, acción. El diseño etnográfico se orienta a la cultura, al medio ambiente y a la interacción de los individuos. El diseño fenomenológico se orienta a entender, a interpretar la emoción de los individuos, el comportamiento, la percepción. El diseño de investigación-acción, pues aquí el investigador busca resolver el problema así. Tenemos un apartado por Jacqueline Hurtado. Nos dice lo siguiente: según fuente o contexto, la investigación puede ser en campo, en un ambiente natural, puede ser en laboratorio, un ambiente artificial, o puede ser documental, revistas, libros o documentos. Según temporalidad, nos dice que la investigación puede ser histórico o retrospectivo. Quiere decir que el investigador recoge la información o los datos de otros que ya lo han antecedido. Puede ser contemporáneo o prospectivo. ¿Se entiende esto como una planeación de datos o fuentes primarias? Siguiente componente: alcance. El alcance profundiza el tema. Si nosotros no delimitamos bien nuestro tema, pues podríamos empezar a divagar. Esto desprende los siguientes elementos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El alcance exploratorio se utiliza para temas poco estudiados o novedosos, por ejemplo la COVID. Descriptivo: aquí se busca especificar las propiedades, características o perfiles de las personas, cosas u otros elementos. Correlacional: acá se busca establecer el grado de relación entre las variables. Y explicativa: aquí se busca establecer las causas del hecho, del suceso, ya sea físicas o sociales. Siguiente componente: población, muestra y muestreo. El universo, la población, puede estar constituido por personas, cosas u otros elementos a estudiar. La muestra es el subconjunto o parte del universo. El muestreo es el método empleado para la selección de mis elementos. Esto se bifurca en probabilístico y no probabilístico. Probabilístico: aquí todos los elementos a estudiar tienen la misma posibilidad de formar parte de una muestra. Este muestreo te brinda una información más representativa. Mientras que el no probabilístico, aquí no todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, debido a falta de recursos económicos o técnicos. Un ejemplo: si nosotros quisiéramos estudiar a los chicos de una universidad o de un instituto, pero solamente tenemos el alcance para los chicos de la ciudad, más no a los chicos del campo. Esto es un ejemplo de muestreo no probabilístico. Siguiente componente: método de recolección de datos. Aquí pues el investigador requiere apropiarse de las técnicas e instrumentos para recoger sus datos. Técnicas: análisis de contenido, análisis documental. Pues estas técnicas nos permiten extraer códigos inductivos y así poder generar categorías de análisis. Los instrumentos empleados pueden ser la matriz de análisis, fichas o registros. La entrevista: aquí prima la empatía para poder sentirse en confianza y dejar fluir la información de manera natural. El instrumento empleado es el guión de entrevista. La observación puede ser directa, indirecta, focalizada o no focalizada. El instrumento empleado puede ser la bitácora, las grabaciones
fotografías o notas. La encuesta. La encuesta es una técnica muy empleada y fácil de aplicar. El instrumento empleado acá es el cuestionario. El cuestionario se puede diseñar con preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Preguntas cerradas. Puede ser con escala dicotómicas o politómicas. Dicotómicas, sí, no, bien, mal. Politómicas, con frecuencias tipo Likert. Totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo, medianamente de acuerdo o desacuerdo. Estos son los procedimientos que debes de ejecutar en este apartado. Y recuerda, la originalidad de tu investigación radicará en el enfoque y la interpretación que tú aportes.